Bien, muy buenas tardes a todos, a todas. Eh, Bien, subo esta clase asincrónica para que las puedan ver eh, Débora y Macarena, que están en sus actividades en Buenos Aires. Eh, y bueno, para que el resto la pueda ver también en el momento que dispongan. Bien, la clase de hoy eh, retoma un poco los temas que veníamos viendo el jueves pasado, que tenía que ver con la idea de que era un programa turístico, y bueno, cómo ese programa turístico lo podemos ir organizando también en una cartografía y en la confección de un mapa, ¿no? Así que vamos a seguir en el desarrollo de la unidad 3, que se denomina cartografía y turismo. Hoy vamos a avanzar un poquito más, profundizando en lo que es la confección de mapas en base a un circuito determinado que ofrezca eh, actividades, servicios, excursiones, y ya para la semana que viene empezar a realizar lo que sería el trabajo práctico número 3 de cierre de la unidad 3. Bien, presento pantalla, permiso. Bien, unidad 3, cartografía y turismo. Nosotros estamos con la bibliografía de Nélida Chan. Esto está subido en el aula virtual, en la unidad 3, en la clase número 18 del jueves pasado, que se llama Circuitos Turísticos, Programación y Cotización. A grandes ramas vimos lo que era un programa. A grandes ramas, ¿no? Vimos las cuatro grandes dimensiones de lo que era un programa, y también vimos un poquito de esa cotización, de lo que implicaba la sumatoria de costos fijos, de costos variables, y esa posterior oferta en un nicho de mercado que, dependiendo de la elasticidad de la demanda, bueno, nos iba llevando a la aproximación y estimación de un precio determinado en el cual podíamos ofertar nuestro programa turístico hacia la población turística, ¿no? Bien, retomando, refrescando, que era un programa turístico. Bueno, era un programa básicamente que buscaba satisfacer las necesidades y las motivaciones del usuario, bien, en donde básicamente se resume ese conjunto de servicios que están pensados eh, sobre un circuito prefijado y que se termina ofreciendo en el mercado con un determinado precio. Bien, entonces vamos nosotros a avanzar hoy en lo que es la confección de ese circuito prefijado. Bien, el programa turístico, según la literatura, según esta autora Nélida, eh, abarca cuatro grandes dimensiones en lo que respecta a un paquete turístico. Ahí encontramos las excursiones, los tours, un itinerario personal, que pues es bien específico de la demanda de un determinado usuario, visitas guiadas, que las dividíamos en estas tres grandes categorías, que eran visitas a sitios en términos generales, guías en conferencia, que ya también tenía mayores especificidades, y tal walk, esta idea de hablar y caminar bien, ir comentando a medida que se desarrolla una caminata, bueno, con distintas paradas ir dando determinada información. Y por último, la ruta turística, en donde se observa, se diagrama, se conforma, se configuran aquellos senderos y aquellos paseos que se van a realizar, paseos temáticos. Siempre esos paseos pueden ser temáticos. Recordamos que cuando hablamos de temática le damos una determinada orientación relacionado a un determinado tema. Bien, ahí vamos a ir profundizando en las próximas diapositivas. La visita guiada, bien, tiene por función encaminar al visitante, brindarle información, y tenemos estos tres tipos que habíamos mencionado. La visita guiada en términos generales, llevamos a una población, a un grupo, y se hablan de términos generales. Ya las guías conferencias tienen mayor especificidad, que acá puede entrar en una determinada temática. Puede ser una temática cultural, puede ser una temática histórica, una temática de flora y fauna, etcétera. Bien, le podemos dar esos condimentos nosotros, y esta idea de tal walk, que ya
contiene determinados servicios públicos y es una caminata en donde se va brindando información constantemente. Bien, la ruta turística tiene por función la promoción de un área, bien, en donde nosotros logramos dilucidar, visualizar todo ese conjunto, ese abanico de senderos y paseos que se pueden realizar. Habíamos visto, recuerden esa cartografía de la ciudad de San Carlos de Bariloche, del área de Circuito Chico, del Parque Nacional Nahuel Huapi. A eso nos referimos cuando estamos hablando de rutas turísticas. Por último, itinerario personal. Esto habíamos hablado que es una información más detallada a un determinado usuario en particular. Y por último, esta cuarta pata, lo que es el paquete turístico, en donde va el conjunto de excursiones, en donde también especificamos el transporte, la gastronomía que se puede llegar a ofrecer, etcétera. Hoy vamos a profundizar en este paquete turístico, resumiéndolo, encauzándolo en la conformación de una cartografía, ¿bien? De un mapa. Entonces, retomando, ese programa turístico era el conjunto de servicios que va a adquirir el usuario, pensados, expresados en base a un circuito prefijado. Entonces hoy vamos a trabajar en esta idea de circuito prefijado, ¿bien? ¿Cómo empezamos a diseñar ese circuito? A producir lo que es ese itinerario en donde van a ir las visitas guiadas, donde van a ir las rutas por las que se van a transitar, esas excursiones, esos tours que se pueden llegar a realizar, ¿bien? Entonces, lo que es el diseño del circuito comprende básicamente 4 grandes pasos, que es determinar el espacio concreto en donde vamos a ir a llevar a nuestra población, a nuestro grupo que nos ha contratado. El segundo elemento implica la selección de esos patrimonios que pueden ser naturales o culturales a visitar. Si esos patrimonios naturales y culturales están enmarcados dentro de una perspectiva temática, y esta idea de capacidad de innovación básicamente tecnológica que nosotros habíamos visto en la clase pasada, que refería bien a esta idea de innovar tecnológicamente siempre, ofrecer por ejemplo Wi-Fi, ofrecer métodos de pago como pueden ser postnet, transferencia, etcétera. Bien, innovar en esas tecnologías que permitan la circulación de capital más fácilmente. Bien, bien, esta idea de entonces seleccionar un espacio concreto que puede ser local o regional. Cuando hablamos de local estamos hablando por lo general de un determinado ejido urbano o un área específica del ejido urbano o un área específica de un parque nacional. Y ya cuando hablamos en términos regionales es cuando anexamos o ciudades, o dos pueblos, o parques nacionales, etcétera. Bien, entonces, dependiendo de si es local o regional, partiendo de esa base, bueno, tenemos que armar un recorrido que sea factible de realizar, que tenga una determinada temática. Habíamos visto esto, la idea de Mendoza y el vino, bien, que tiene un determinado circuito en determinados espacios donde van visitando viñedos, bien, donde la temática siempre gira en torno a la producción del vino, bien. Esta idea también que habíamos visto de Buenos Aires, donde hay circuitos que tienen en Cava una temática cultural, que visitan la Casa Rosada, Teatro Colón, etcétera, que pueden tener una temática más gastronómica, donde se visitan restaurantes, o una temática deportiva, donde se van visitando los distintos estadios de fútbol. Bien, entonces en base a esa temática ya podemos ir determinando ciertos patrimonios o ciertos lugares que vamos a ir a visitar, y ya también podemos ir estimando, infiriendo los horarios en los que vamos a desarrollar la actividad. Bien, los patrimonios naturales y culturales, entonces va a ser el listado de patrimonios. No necesariamente tiene que ser patrimonios, sino también puede ser determinados sitios que vamos a ir visitando. Bien,
Y habíamos visto esta tipología de circuitos. Nosotros podemos seleccionar circuitos que sean lineales, es decir, que empiezan en un determinado sitio y terminan en otro, pero pueden existir estos circuitos circulares, empiezan en un determinado sitio, determinado lugar y terminan en ese mismo. Bien. Bien, entonces en esta confección de circuitos, una vez ya determinado el espacio concreto, más o menos dilucidada los sectores en los que se van a visitar, bien, tenemos que ir coordinando todos esos elementos, básicamente hay que ir coordinándonos, ¿no? El espacio, los patrimonios, las temáticas, los servicios, las actividades. Bien, para la organización temporal del circuito, bien, siempre la organización temporal va a estar supeditada, va a estar anexada, va a estar condicionada por el medio de transporte en el que se vaya desarrollando la actividad. No es lo mismo ir en un tren que ir en colectivo, que si vamos en un medio lacustre, en una lancha, en un catamarán, bien, los medios de transporte entonces nos van a ir también de alguna manera amoldando esa organización horaria, las distancias a recorrer, los perfiles de los viajeros. No es lo mismo familias que tienen un nenito, si hay que ir parando, que un contingente de jubilados que también necesitan ir parando, que bueno, por ahí un grupo de 20 a 30 años los puede llevar directamente, bien. Y esta idea que habíamos visto, que siempre los hoteles manejan ya horarios fijados, de desayunos, de almuerzos, de meriendas, de cena, bien, siempre tener en cuenta que las excursiones por ahí sean post primera hora del desayuno, que culminen antes de la cena, bien, tener en cuenta esos usos horarios. Bien, para el análisis entonces y la sistematización de toda esta información, sea de horarios, sea de días, sea de sitios a visitar, bien, nosotros habíamos presentado este cuadrito que está acá. Bien, cuadro en donde se clasifican los atractivos naturales, pero también podemos dividirlo en otras categorías. Entonces vemos que la categoría número 1 son sitios naturales y allí se denominan todos los sitios que se pueden visitar. En la categoría número 2 vemos desagregado los que pueden ser patrimonios culturales, todos los museos, todos los lugares históricos, etcétera. Bien, ya la tercera categoría refiere a aspectos más culturales, como pueden ser visitas a espacios de folclore y así sucesivamente. Bien, de este modo en estos cuadros nosotros podemos ir sistematizando la información y se nos va a hacer más fácil posteriormente para confeccionar nuestros circuitos. Bien. Entonces, en el armado de este paquete, de este programa, nos vamos a centrar hoy en la confección de itinerarios y en la selección acá dice de los prestadores turísticos, no es de las actividades turísticas, bien, que vamos a ir realizando. Acá les hice un pequeño listado, bien, de lo que vamos a ir desarrollando en las actividades que les voy a dar ahora en el Word. Ahí les voy a presentar las preguntas, bien. Básicamente lo que van a tener que realizar es ponerle un nombre al programa, bien. Ponerle un nombre al circuito. Recuerden que el programa es en términos amplios, que abarca toda la estadía, ¿sí? Que implica la cotización, que implica las comidas. Nosotros hoy nos vamos a centrar en el circuito. Bien, entonces después igual les voy a mostrar las preguntas. Iría el nombre del programa, nombre del circuito, la duración del circuito, las fechas de salida del circuito, los horarios, los servicios que se van a prestar en ese circuito, bien, las localidades que se van a visitar, la descripción de esos lugares y patrimonios culturales o naturales que se van a visitar, algo de información sobre esos lugares que se van a visitar, bien, y si hay información adicional en lo que respecta a tiempo libre y otras cuestiones, bien. Dejo de presentar PowerPoint. Les voy a presentar las actividades. Esto lo van a tener en el campus virtual. Se lo subo.
Eh, actividades a desarrollar para el jueves 3, 10, para la semana que viene. Acá tienen lo que dice en el presente trabajo. Deberán desarrollar una aproximación escrita sobre un circuito turístico. El mismo consta de dos partes. La primera es escrita, es decir, bueno, tienen que realizar un escrito, y la segunda bien consta de un apartado cartográfico. En la primera parte entonces van a seleccionar el nombre del circuito, tienen que definir los días el día o los días en el que se desarrolla el circuito, la temporalidad, las actividades a realizar, qué servicios se van a prestar, qué ciudades se van a visitar, una breve descripción de todas esas visitas, y si quieren añadir información extra. Bien, ahí en el punto número 4 le puse cuadro de clasificación, definir actividades a realizar en un cuadro de clasificación. Cuando hablamos de cuadro de clasificación, estamos hablando de este cuadro de categorías. Bien, que lo tiene en la diapositiva número 17. Y la segunda parte del trabajo consta en una confección de cartografía sobre el circuito turístico, una cartografía con todos sus elementos, seleccionando simbología pertinente. Bien, con todos sus elementos nos referimos a los atractivos que se van a visitar, si sean culturales o naturales. Bien, paso a la confección de cartografía. Recordemos que nosotros estábamos trabajando con el Google Earth. Por ejemplo, vamos a ir a... esto me quedó de la clase pasada, bien. Supongamos, acá tenemos el lago Mascardi, bien, estamos en la zona de Pampa Linda. Esto lo voy a eliminar. Bien, por acá viene la ruta número 40, dirección de Bariloche hacia el sur. Acá sería el ingreso a lo que es Pampa Linda. Bien, bordea lo que es el lago Mascardi. Acá está la bifurcación del camino, el que nos lleva directamente hacia Pampa Linda. Bien, entonces lo que van a tener que hacer, por ejemplo, yo por poner un ejemplo, pero ustedes me acuerdo que habían utilizado la clase pasada circuito chico y lo que era la ruta de los 7 lagos, pueden seguir trabajando con eso. Bien, básicamente recuerden que para poner una ruta, seleccionan acá, agregar ruta, bien, le ponen el título, aún no ponen aceptar, y van seleccionando bien por dónde va la ruta. Recuerden que pueden modificarle el estilo, color, pueden modificarle la anchura. Bien, pueden ir haciéndolo de distintas maneras. Si ustedes quieren volver a modificar esto, clic derecho, propiedades, y lo va a llevar al mismo lugar. Le voy a cambiar el lugar, el color, se lo voy a poner en rojo. Bien, de esta manera ustedes ahí van estableciendo el recorrido. Si quieren, acá viene la simbología y dónde van a localizar ustedes los distintos atractivos naturales. Bien, por ejemplo, si ustedes dicen que acá hay un camping, suponiendo, bien, recuerden que le pueden cambiar la simbología, le ponen camping, acá en el título, camping, selecciono simbología y, por ejemplo, le ponemos una carpita. Bien, le buscamos un colorcito, supongamos un color violeta, aceptar, bien, y ya me queda la simbología ahí. Bien, entonces de esta manera conforman la cartografía. Bien, van a ir poniendo acá los distintos atractivos naturales o culturales que ustedes hayan puesto en el punto número 1. Recuerden que para imprimir la cartografía van acá donde dice imprimir. Automáticamente Google Earth les pone una leyenda con la distinta simbología. Cualquier cosa le cambian el nombre. Bien, tiene que quedar bien. Ya viene con la escala, con el norte. Le agregan el título al mapa. Bien, si le quieren...
Si quieren le pueden cambiar también el color del mapa base para que les quede más clarito su itinerario. Bien. Y ponen guardar en PDF o imprimir, se los hace una imagen, se los pasa como una imagen o se los pasa como PDF. Bien, y de esta manera ya tienen su cartografía en donde van a sustentar lo que es el circuito turístico que ustedes van a desarrollar. Bien, bien, eso es todo. Tendrían que presentar esto el jueves que viene. Lo vamos a ver en clase y vamos a seguir profundizando en la confección de programas turísticos el jueves que viene para dar paso a lo que es el trabajo práctico número 3. Bien, eh, que tengan un muy buen fin de semana y nos veremos de manera presencial en el ICTP la semana que viene. Sí. Un abrazo grande, chau chau.